Es que yo siento que yo tengo la personalidad que me uniría a un culto. Hola, soy Andrea, bienvenidos a mi canal Libros y Lágrimas. Hoy vengo con una lista de libros que creo que los pueden ayudar a siempre tener algo que hablar en donde sea que estén. O bueno, no en donde sea que estén, pero en la mayoría de situaciones los pueden ayudar a tener un tema de conversación, a hacer que la conversación siga, a demostrar que incluso saben algo así bien random. Entonces vamos a empezar. También quiero darles la bienvenida a mi nuevo setup. No sé si la luz esté muy mal, se los juro que he tratado de todas las formas, pero la realidad de la vida es que Toronto ha recibido 30 horas de sol en todo el invierno. Entonces grabar con luz natural no sirve, la verdad no creo que vaya a poder grabar en todo el tiempo que esté acá con luz natural. Entonces tengo este aro de luz, no sé si la luz esté bien, es que se los juro que está muy difícil y además no sé qué hacer porque vean, esta me hace ver como un volturi. Bueno, esta ni que se diga. Pero la otra, esta ya es muy amarilla. Entonces estoy en esta, pero no sé. Yo sé que el título de este video está muy dramático, pero cuando hice mi video de libros favoritos del 2023, hubo gente que me dijo que quería que hablara más de libros de no ficción, porque esa es una de las cosas que yo siento que me ha limitado mucho, que últimamente estoy leyendo mucha no ficción y siento que a nadie le importa, pero al parecer hay gente que le importa. Entonces dije, ¿cómo puedo reunir unos libros de no ficción en una lista, en un tema que puedan hacer que sean chéveres para un video? Y dije, ok, algo que siento que me ha servido de estos libros de no ficción es que me ha ayudado a decir cosas. Yo no soy la mejor con las interacciones sociales, pero últimamente me he dado cuenta que a veces termino sabiendo más cosas de las que pensaba que sé, y eso me ha ayudado más o menos en situaciones sociales. No voy a decirles, como les digo, que soy la mejor. O sea, igualmente estoy acá en mi cuarto y no puedo salir a hablar con las vidas que viven conmigo porque tengo mucha pena, pero en otros momentos sí siento que me han ayudado. Entonces, pues acá están y espero que les gusten. El primero es Cultos, de Amanda Montell, y este libro me parece muy chévere porque creo que hay mucha gente allá afuera, y he conocido mucha gente, incluyéndome, que le encantan los cultos. Y realmente no sé por qué es, si alguien sabe me lo puede decir o me queda de tarea, pero el caso es que uno siempre tiene, bueno, no uno, pero muchos tenemos esta intriga de por qué la gente se mete a cultos. Y es más que nada, pues, o sea, la forma en la que uno lo ve es como les lavan el cerebro. Pero lo que Amanda Montell, que es una lingüista, argumenta en este libro es que no tiene nada que ver con el lavado de cerebro y con convencer a la gente, sino es más que nada sobre el lenguaje que se usa y cómo ese lenguaje que usan los cultos no es como una cultos en particular, porque cuando uno piensa en cultos uno piensa tipo la familia de Charles Manson o Jamestown y cosas así. Y ella dice, ese lenguaje que se usa para reclutar gente no es exclusivo de los cultos y no es exclusivo de estos cultos, es más bien común en muchas cosas, en las cosas que vemos que uno dice, ¿por qué la gente está metida en eso? O que uno dice, por molestar, eso es un culto. Por ejemplo, cosas que son cultos, que pueden no parecer cultos, ser fan de Taylor Swift. Y lo digo como fan de Taylor Swift, esa vaina es un culto. Pero ella habla ella no habla de ser fan de Taylor Swift, pero sí habla de otras cosas, como por ejemplo Soul Cycle y el hot yoga, el mundo de la comida sana, los multiniveles. Todas esas cosas usan este mismo lenguaje y atrapan a la gente, y la gente se queda ahí. Pues obviamente no es que uno diga como, ok, voy a leer este libro para que no me pase, pero desde que lo leí siento que es menos probable que me una a un culto. Es que yo siento que yo tengo la personalidad que me uniría a un culto. Obviamente ya soy fan de Taylor Swift, ¿no? Pero siento que podría identificarlo de forma más fácil. Y
una cosa que también me parece muy chévere es que Amanda Montel no solamente tiene este libro, sino que ella de hecho tiene un podcast, está creo que en la mayoría de plataformas, en Spotify y en Apple, y ella habla de cosas que parecen cultos y se pone a examinar su lenguaje para ver, según ella, en su posición de lingüista, si son o no son un culto. Entonces, si se leen el libro, lo recomiendo, y si no, también recomiendo el podcast de Amanda, porque al igual que el libro, la forma de hablar de ella es muy relajada, entonces hace que un tema que a momentos podría ser pesado sea muy fácil de leer e incluso entretenido. El segundo es El Imperio del Dolor de Patrick Radden Keefe, y este fue uno de mis libros favoritos del 2022. Y es la historia detrás de la familia Sackler, quienes fueron los responsables de comercializar la oxicodona en Estados Unidos. Y no solamente se me hace muy interesante porque es muy relevante y todo lo de la epidemia de opioides es cada vez más difícil de ver. O sea, uno ve las noticias de, por ejemplo, San Francisco u otras ciudades en Estados Unidos donde la gente se ve llevada, parecen zombies. Y pues sabemos que esa droga cada vez está llegando a más países, y obviamente es una cosa que es muy peligrosa, pero también es muy dura en términos sociales de ver. Y cuando yo vivía en Montreal, al lado de una estación de metro a la que no iba tan seguido, pero sí era como el lugar donde están los restaurantes baratos, allá siempre había una persona que yo no puedo saber a ciencia cierta si él estaba consumiendo opioides, pero se veía como las personas en esos videos. Yo siempre que pasaba por esa estación lo veía y yo decía, pucha, qué horrible esto. Entonces, lo que Patrick Radden Keefe hace acá es no solamente mostrar cómo la familia surgió, sino cómo se encontraron con este opioide y empezaron a comercializarlo, y cómo ellos, en gran parte por la misma forma de comercializarlo, ir a donde los médicos y tener tanta influencia en la industria de las farmacéuticas causaron en gran parte esta epidemia, porque, o sea, no es algo que haya salido de la nada, sino que el autor habla, ellos cogían y decían, esta droga sirve por 8 horas, pero resulta que la droga, después de tomársela unas cuantas veces, ya no quita el dolor por 8 horas, sino que es por menos, y así la gente se vuelve adicta, y sabían que lo estaban haciendo, pero de igual forma la comercializaron y se ganaron muchísima plata. Y ahora es un problema que nadie sabe cómo lidiar y está completamente fuera de control y está afectando a la gente de sobremanera. Entonces, no solamente cubre toda la parte de cómo es el funcionamiento en términos médicos de esto, sino cómo esto fue un negocio y la historia de la familia. O sea, es básicamente también una biografía de la familia y sus problemas. Es un libro espectacular. Como les digo, lo pienso mucho y lo pensaba siempre que veía a esa persona, pero siempre que alguien me habla de los opioides, yo digo, no puede ser. O sea, no puede ser que una sola familia haya tenido tanto poder para dañar tantas vidas, y es doloroso de ver, pero siento que ya estoy como volviendo al mismo tema. Pero por favor, léanselo porque es largo, pero se los juro que vale la pena, y la forma en la que el autor escribe la historia hace que sea muy llevadero. El tercero es El negocio de la xenofobia de Claire Roden, y este libro busca responder la pregunta de para qué sirven los controles migratorios. Entonces, a pesar de que es muy corto, la autora habla de la historia de cómo se empezaron a poner esas barreras. No solamente cuando vemos barreras migratorias hablamos de fronteras, sino esas barreras físicas y quién se beneficia de todo esto, porque claramente la migración es una industria. Cuando uno habla de fronteras abiertas, ¿qué va detrás de esas fronteras abiertas y por qué no hay fronteras abiertas? Habla del surgimiento de los estados, de la historia de la migración, habla de, por ejemplo, cuando se ponen todas las visas y los controles migratorios para limitar la entrada de personas. A veces se usa también porque hay gente beneficiándose detrás de eso. Son estados, son gobiernos, son industrias. Todo detrás de esto es muy interesante. A veces uno no lo ve. O sea, creo que viniendo uno del sur global y teniendo pasaportes que no son tan fuertes. Si me está viendo la gente de Chile, amigos, esto no aplica para ustedes, claramente. Si me están viendo en España, tampoco aplica para ustedes.
Pero cuando uno dice que fastidio sacar una visa, ¿por qué me están haciendo sacar una visa? O sea, ¿qué va detrás de todo eso? Creo que de las cosas que más me gustan acá es de cómo explica todo lo que es las fronteras que se hicieron en el subcontinente indio, porque históricamente India, Pakistán y Bangladesh no eran tres países, eran un subcontinente. Cuando se hizo la partición entre India y Pakistán en el 48 y luego se dio la independencia de Bangladesh posteriormente, creo que en los 70s, puede estar mal, alguien me puede corregir ahí. ¿Quién se benefició de todo esto? ¿Quién se sigue beneficiando de que tengamos que sacar visas desde de que no solamente visas, o sea, permisos de estudio, permisos de trabajo, todas esas cosas tienen a alguien detrás? Y eso es lo que se explica aquí. Creo que es un libro muy relevante porque obviamente, por ejemplo, en Colombia vemos mucha migración venezolana y la xenofobia es súper común, pero también muchos de nosotros salimos y nos encontramos con esas dificultades y a veces es importante pensar como, ¿por qué estoy viviendo eso? ¿Por qué tengo que estar acá sometida a todos estos controles? ¿Por qué no puedo salir tranquilo? Pues es porque alguien se está beneficiando y acá está la respuesta de quién es. El cuarto es La mujer invisible de Caroline Geo Pérez y en este libro lo que la autora busca es explicar cómo el mundo no está hecho para las mujeres a punta de estadísticas. Y no es solamente una frase porque uno lo escucha mucho, es un mundo de hombres, pero es que uno lee este libro y se da cuenta que 100% es un mundo de hombres. Nada o la gran mayoría de las cosas no están hechas teniendo a las mujeres en mente. La tecnología, la salud, la economía, la forma en la que nuestra sociedad funciona no nos tiene en cuenta y la autora muestra cosas muy específicas como por ejemplo los cinturones de seguridad o lo que es todas las pruebas de medicamentos. Nada de eso está hecho teniéndonos en cuenta porque pues el mundo está visto desde el hombre, o sea, el hombre como el centro de todo y la mujer es como, ok, dejémosla ahí. Y cuando les digo que este libro me radicalizó, creo que estoy diciendo poco porque ahora no puedo dejar de ver las cosas. Me pasa parecido como, no, creo que con todos los libros acá, o sea, me han cambiado la forma de ver el mundo porque no es posible que de verdad nunca se nos tenga en cuenta. Entonces, ella habla de todas estas cosas y habla de cómo eso nos puede llegar incluso hasta matar, porque cosas como la seguridad, como lo que les decía, el cinturón de seguridad, o por ejemplo, incluso los partos, ni siquiera están teniendo en cuenta a las mujeres, entonces es una cosa muy loca, pero creo que es un libro importante porque entre más lo leamos, más, bueno, no entre más lo leamos, pero entre más gente lo lea y entre más sepamos de esta invisibilización, más podemos cambiarla o por lo menos hablarlo para que alguien escuche y lo cambie, porque de verdad es muy, muy grave. El quinto es Epidemocracia de Javier Padilla Bernaldez. Y este libro lo leí en 2021, fue mi primer libro de 2021, de hecho. Y obviamente, como pueden imaginarse, es sobre epidemias o pandemias. Entonces está un poco desactualizado en todo lo que es el COVID-19 porque obviamente salió cuando la pandemia estaba pues muy, lleva menos de un año. Pero este libro me cambió la perspectiva cuando hablo de los virus en general porque él habla y es una de las cosas que se me quedó más, esa frase que el autor dice: las pandemias no son crisis de salud, son crisis sociales e incluyen mucho más y para vencerlas por eso mismo se necesita un esfuerzo social y no solamente un esfuerzo en términos de medicina. Él también explica que nosotros tenemos esta idea de que los virus llegan y se van y no necesariamente es así y con el COVID-19 cada vez vemos más que puede no ser así y tener efectos secundarios más graves. También habla de otras pandemias y otras epidemias en el pasado, como por ejemplo el SIDA o el SARS, y cómo se manejaron y lo que se hizo mal
en esos casos y cómo podemos mejorar todo esto para que en los años después del COVID y podamos hacerlo mejor, no solamente aprender a vivir con el COVID, porque creo que es una cosa que se oye mucho, tenemos que aprender a vivir con el virus, pero de verdad estamos aprendiendo a vivir bien de una forma en la que podamos manejarlo y no terminemos con secuelas y que las personas más vulnerables no terminen en una situación peor. Son todas estas preguntas las que pasan en el libro. De verdad es una forma muy importante de ver la salud, no solamente en los términos de los virus y de la pandemia del COVID-19, sino en general, y cómo la salud tiene que ponerse a todo el mundo ahí y todos tenemos que poner de nuestra parte y todas las industrias tienen que poner de su parte. Aunque, o sea, ahora uno lo piensa y es como nadie se va a poner de acuerdo porque todo es toda plata. O sea, es que ese es el problema, que a mí yo siento que yo ya estoy muy tostada en una forma que tal vez no es compatible con la vida, pero igual les recomiendo muchísimo este libro. Ñero, me veo como un Volturi, pero se los juro que llevo una semana tratando y esto es lo mejor que puedo hacer. Pero bueno, ya, mi quinto y último libro es The Science of Monsters de Matt Kaplan. Y este libro busca explicar las leyendas que hay detrás de cada uno de los monstruos populares. O sea, esto sí es como lo más random. O sea, es para temas randoms, para sacar un dato que de verdad nadie importa y nadie pidió saber, pero yo los he dicho y siento que me ha servido. O sea, es que no sé, siento que así sea para Halloween, así sea una fiesta de Halloween, hay el lugar. Entonces, perdón. Entonces sí, el autor lo que hace es tratar de explicar qué es la ciencia, de dónde salieron estos mitos, y coge varias fuentes literarias de dónde empezaron a aparecer y cuáles pueden ser las explicaciones para esto y si hay algo de verdad detrás de todo esto. Realmente se me hace muy interesante. No sé si todos lo vean así, pero igual se los dejo ahí para que lo piensen. Me gustó especialmente todo lo que habla de la quimera y de las mutaciones genéticas en los animales que podrían ocasionar que los griegos pensaran que la quimera era un monstruo, y solamente me puede hacer pensar qué mutación específica podía haber para que alguien terminara con el concepto de una quimera. Mucho que pensar. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les guste, espero que lean estos libros y espero que sean capaces de ser la persona más interesante donde sea que vayan. Yo definitivamente no lo soy, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Por lo menos sí puedo decir como lo escuché en un libro. Entonces, si no soy la más interesante, la gente sí puede decir como, ok, esta vieja lee, sin necesariamente decir de plano que leer es mi única personalidad. Muchísimas gracias por ver. Acá les doy mis redes sociales por si me quieren seguir. Los amo. Bye.